Diputado, Chile Vamos presentó una acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos para hablar de este tema y el reconocimiento por parte del gobierno en cuanto a que hubo desprolijidades en la otorgación de indultos. Nos acompaña el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Andrés? Un saludo para ti y la gente que nos está escuchando. A ver, diputado, la ministra ya salió de su cargo. ¿Por qué se justifica seguir adelante, a juicio de ustedes que impulsan esta acusación, seguir adelante con esta acusación ya con la ministra fuera, incluso el jefe de gabinete del presidente Boric fuera de su cargo? A ver, se justifica avanzar y seguir con la acusación, a nuestro entender, por dos motivos. Primero, porque es cierto que la ministra dio un paso hacia el costado, pero lo que corresponde, pero Chile al mismo tiempo dio un paso hacia atrás. Y lo que corresponde en este sentido es poder retrotraer la situación hasta el momento antes del indulto, o sea, revocar el indulto. ¿Por qué? Porque mientras tanto estos delincuentes siguen libres, mientras tanto hay un exfrentista en libertad, y eso obviamente es grave, y es grave no solamente por estos indultos, sino que por los que pueden venir a futuro. Y a nosotros nos parece de la máxima gravedad que una ministra de Justicia haya estado dispuesta a firmar un indulto a delincuentes, un indulto a terroristas, más aún cuando el propio gobierno hoy día reconoce desprolijidades, falta de información. Cuando un gobierno deja en libertad a un delincuente y al mismo tiempo reconoce que no tenía los antecedentes, es de una falta de prolijidad vergonzosa. Eso es a lo que estamos enfrentados. Y segundo, y vamos a seguir adelante porque nosotros creemos que situaciones como esta simplemente no se pueden dejar pasar. Estamos hablando de dejar en libertad a delincuentes. Mientras el gobierno hoy día vive la crisis de seguridad, a nuestro entender más grave de las últimas varias décadas, el gobierno deja libre a delincuentes, deja libre a un exterrorista y reconocen además que no tenían los antecedentes. Por lo tanto, uno dice, estas situaciones simplemente no es que sale la ministra y borrón y cuenta nueva. Aquí hay un hecho grave, hay un hecho gravísimo que nosotros no podemos dejar de pasar, de dejar de lado. Aquí una ministra incurrió, a nuestro entender, en la más grave de todos los hechos como ministra de la Justicia al dejar en libertad a personas con unos tremendos prontuarios policiales, más de 20 detenciones en un caso, personas además vinculadas a hechos terroristas, ¿no es cierto? Y obviamente esto es lo que nosotros queremos revertir. Hasta que no, mientras no se revierta, obviamente esta acusación va a seguir adelante. Incluso lo sugirió el diputado Longton en un punto de prensa, diputado Coloma, de que si es que el gobierno no retrocede, podrían incluso avanzar una acusación hacia el mismísimo presidente Boric. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que cada día tiene su afán. Lo que nosotros estamos viendo hoy día es que hoy, hace poca hora atrás, la ministra Vallejo, a nombre del gobierno, reconoció desprolijidades que no estaban toda la información sobre la mesa. La ministra Vallejo lo que hace al final es reconocer que el gobierno deja libre a delincuentes sin haber tenido los antecedentes para dejarlo en libertad, para el indulto. Esto es de la máxima gravedad. Y la pregunta es, ¿qué hace el gobierno cuando se da cuenta de esto? Dice, simplemente se pretende lavar las manos y decir que no puede hacer nada. Cuando nosotros estamos seguros que si el gobierno echa pie atrás en estos indultos, estas personas podrían volver a la cárcel. De hecho, nosotros hoy día fuimos el día de hoy a la Contraloría General de la República a impugnar algunos de estos decretos de indulto porque, a nuestro entender, al menos, o sea, además, habrían incurrido en ilegalidad al momento de su dictación. Sí, después entramos en ese punto justamente en la Contraloría. Quiero seguir con las declaraciones de la ministra, porque ella ya cerró la puerta, por lo menos en la declaración de hoy día, a que el gobierno pudiese retractarse o echar pie atrás de alguna de estas decisiones. A ver, el gobierno, un gobierno, primero, con una falta de rigurosidad para enfrentar estos temas que es pasmoso. Segundo, estamos frente a un gobierno que es como por goteo. Día a día va reconociendo los hechos. Primero, se equivocan en el decreto, lo intentan negar agregando 2 personas. Después, internamente se reconoce que 2 personas fueron incluidas en los indultos cuando supuestamente no querían indultarlo. Digo supuestamente porque en ese momento, al momento de percatarse los hechos, hubiesen podido hacer pie atrás. No lo hicieron. Tercero, hoy día reconoce que además le faltaba información. Esta es la desprolijidad que nos tiene el gobierno, porque incluso ya no es desprolijidad, estamos hablando de una mínima capacidad de anticiparte a los hechos, de entender que cuando uno gobierna un país es algo serio, no es algo donde uno puede venir a practicar, donde uno necesita tener a los mejores equipos. Todavía no se me olvida cuando al momento de asumir, estos presidentes y su equipo sacaron o echaron a muchas personas de dilatada carrera funcionaria. Estas personas probablemente habrían podido advertir esto.
pero quisieron venir a refundar todo. Y esto no solamente están al debe, sino que se han equivocado una y otra vez. Y nosotros esperamos que así como hoy día la ministra Vallejo reconoció, mejor dicho, que no tenían todos los antecedentes, el día de mañana puedan simplemente echar pie atrás en la dictación de estos indultos. Sí, diputado, ustedes, la oposición en general hoy día, el anterior oficialismo, fueron muy críticos respecto a la utilización de la acusación constitucional como herramienta política, tal como se usó en el gobierno pasado, el presidente Piñera. Incluso fueron aún más críticos cuando se usaba contra exministros, en el caso Andrés Chadwick, en el caso de Jaime Mañalich. ¿Ustedes no están pagando con la misma moneda que ustedes mismos criticaron con dureza? Voy a hablar en temas personales. Yo creo que, por ejemplo, cuando se votó la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches, yo no la aprobé. Y no la aprobé exactamente porque creo que la acusación constitucional es una acusación que hay que tratarla con extremo cuidado, con extrema... entendiendo que es la última oportunidad que tiene el Parlamento de hacer ver un tema. Creo que en este caso estamos efectivamente frente a una última oportunidad de dar una señal en contra de la delincuencia y entender que aquí no basta con que se vaya una ministra para dejar libre a delincuentes. Yo en ese momento la voté en contra, tuve críticas de mi sector, pero yo sostuve que nosotros no podíamos por responsabilidad pagarle a este gobierno con la misma moneda que ellos nos trataron a nosotros. Ahora, este caso en particular es un caso, a mi caso extremo, cuando se deja libre a delincuentes. Tenía 26 detenciones anteriores, habían condenas de hasta 10 años, habían condenas por ley de seguridad interior del Estado, había una persona con vínculos terroristas. Eso es lo que estamos hablando. Esto no es al azar, esto no es pagar una moneda, esto no es devolver con la misma moneda, valga la redundancia, con que nos trataron. Cuando me tocó a mí, en lo personal, votar en el caso de Isquia Siches, yo lo rechacé precisamente porque no creo que ese sea el mecanismo. Pero en este caso en particular, creo que estamos ante una última oportunidad para restablecer el Estado de Derecho, más aún cuando estamos dejando en libertad, con el gobierno dejó en libertad a los delincuentes que ya todos conocemos. Porque normalmente, diputado, cuando se indulta, cuando se ocupa esta herramienta, históricamente lo hemos visto durante los últimos 30 años, claramente se indulta a condenados, se indulta a delincuentes, se indulta muchas veces a personas que tienen un generoso prontuario, y ha ocurrido y hay casos en todos los gobiernos, podemos mencionarlo. Claro, aquí el gobierno, y lo hemos escuchado de las palabras de la ministra Vallejo, del mismo presidente Boric, puso una suerte de pararrayos, cuáles eran las condiciones, y aquí no se cumplieron. Pero en el fondo, uno ve, por lo menos, de la información que se tiene hasta ahora, en la forma, claro, no se cumple de acuerdo a los requisitos que se puso el gobierno, se autoimpuso. Pero en el fondo, los indultos, por lo menos de acuerdo a lo que uno ha visto hasta ahora, cumplen con la legalidad. Ay, pero con una diferencia entre ellos, espero que estemos de acuerdo ¿Sí? en esto. Los indultos en los gobiernos anteriores, no solamente del presidente Piñera, también de la presidenta Bachelet, del presidente Lago, eran por motivos humanitarios. Eran personas que estaban presas y que estaban a días de morir. Y se decía en este momento, esta persona, por dignidad humana, que dejémosle libertad para que vaya a morir a su casa. Esos eran los indultos que se daban. ¿Eso fue en todos los casos? Eso fue, al menos lo que yo recuerdo. Recuerdo incluso que en el gobierno anterior hubo una persona que siendo indultada no alcanzó a quedar en libertad y murió en la cárcel. Estábamos hablando de esos indultos. Esto es muy diferente a indultos políticos. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio presidente Boric al momento de dictarlo. O cuando se dice que se hacen porque aquí se tiene la certeza de que la justicia no cumplió el rol, fue sesgada y dejó preso a una persona que era inocente. Más que el decreto de fondo. Por eso voy a ese punto, diputado. Y en el caso del decreto de fondo, permíteme decirlo, en el caso del decreto de Mateluna, tiene una ilegalidad evidente en otro sentido. ¿Por qué? Porque ya sabía, a esta persona ya había sido indultada. Por lo tanto, para hacer la excepción que permite la ley, tenía que ser un decreto fundado. Yo les pido que revisen el decreto fundado, no existe. Lo que existe es una copia de decretos y una mención a leyes. No hay fundamentos para poder indultar al exterrorista Mateluna, no existe. Aquí, y eso es uno precisamente de los temas por los que fuimos a la Contraloría el día de hoy. O por ejemplo, en el caso de Luis Castillo, me voy al tema de la Contraloría que sí. me pareció que... el punto que hemos dejado pendiente al inicio. Claro, en el caso de Luis Castillo, esta es una persona condenada contra la Ley de Seguridad Interior del Estado. Dentro de las atribuciones de un ministro, en este caso una ministra, para firmar por orden del presidente de la República, se excluye aquellos delitos que han sido condenados por Ley de Seguridad Interior del Estado. Aquí hay una evidente ilegalidad al momento de dictar este decreto. Por lo tanto, esos son los temas por los que nosotros fuimos. Yo, en lo personal, echaría atrás todos los indultos del presidente Boric porque son indultos políticos. Son personas que estuvieron saqueando, personas que estuvieron quemando iglesias, personas que tienen cuasi delito de homicidio, personas que atacaron a miembros de la PDI, personas que saquearon. Esas son las personas las que están indultando. Distinto a los motivos humanitarios que dieron, tengo entendido, todos
los otros, al menos los últimos 3 presidentes de la República anteriores al presidente Boric. Por lo tanto, eso es lo que nosotros fuimos hoy día a presentar a la Contraloría, y eso es también parte importante de lo que nosotros señalamos al momento de presentar la acusación constitucional, que hay graves vicios de fondo, de forma, que nosotros esperamos sean corregidos por la Contraloría, pero al mismo tiempo hay que asumir también responsabilidad política, y es evidente que aquí la ex ministra Ríos jugó un rol lamentablemente de una indolencia gigantesca al momento de firmar estos decretos. Y en el plano más político, diputado, ¿cómo sigue de aquí en más la agenda de seguridad? ¿Va a seguir sencillamente como sigue cualquier trabajo legislativo? ¿Se elimina cualquier posibilidad de que se vuelva a sentar la oposición en esta mesa, en este acuerdo, en esta agenda de seguridad, ese trabajo prelegislativo? ¿Definitivamente se va a seguir el camino que sigue cualquier, o el curso que sigue cualquier proyecto, por ejemplo? A ver, nosotros esperamos primero que el gobierno presente los proyectos de ley, porque lo que está haciendo es ganando tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo, Andrés, perdón que me extienda un poco. La semana pasada se votó una ley que establece el control de identidad para migrantes ilegales. El Partido Comunista y el Frente Amplio en su mayoría votaron en contra. Entonces, aquí no me vengan a decir que esto está parado por nosotros. El gobierno ha sido incapaz de alinear al Frente Amplio, a su gente, al Partido Comunista, para votar estas leyes. Nos comprometemos nosotros, primero, a aprobar todas las leyes en materia de seguridad ciudadana. Segundo, a poder agilizarlas y endurecerlas. Y tercero, lo que necesitamos es, primero, que el gobierno las presente, y segundo, que le ponga la urgencia. Nosotros lo hemos conversado al interior de la bancada. Hoy Jorge Alessandres, quien preside la Comisión de Seguridad Ciudadana, si le llega un proyecto con las respectivas urgencias, no le quepa duda que nosotros lo vamos a despachar con la máxima premura. Ahí es donde está nuestro foco. Pero el gobierno no puede escudarse en que hay un incumplimiento de una mesa, porque seamos honestos, yo no puedo sentarme en una mesa con quien está dejando en libertad a delincuentes. El gobierno, si presenta estos proyectos de ley, nosotros no solamente se los vamos a aprobar, sino que los vamos a endurecer y los vamos a apurar. Aquí depende del gobierno simplemente presentar los proyectos. Yo te aseguro que si les pone a cualquiera de estos proyectos en materia de seguridad discusión inmediata, se despachan en una semana en la Comisión de Seguridad Ciudadana y en la semana siguiente aquí en la sala de la Cámara de Diputados. Sí, aquí estaba revisando justamente el números históricos respecto a los indultos en otros gobiernos, diputados, y claramente aquí hay indultos que traspasan el tema humanitario en los últimos gobiernos. Si me dices cuál, yo todo lo recuerdo que no, tengo. Estoy viendo aquí, es un reporte que se muestra a través del diario Mostrador. No hablan más o menos, no hablan de casos puntuales, pero que sobre todo se citan el gobierno del presidente Frey, y también del caso de un narcotraficante, y también en el caso del gobierno del presidente Elwin. Bueno, en el caso del presidente Frey, nosotros, ahora que lo recuerdo, nosotros condenamos ese indulto a un narcotraficante, una persona que tengo entendido había internado en ese momento cantidades gigantescas de cocaína. Y lo recuerdo, y nosotros, yo no estaba en el Parlamento obviamente, claro, pero nosotros lo condenamos. Y segundo, quiero hacer mención también que Jaime Guzmán fue asesinado por oponerse a los indultos. El último discurso que dio Jaime Guzmán fue precisamente en contra de la facultad presidencial para indultar personas. Por eso nosotros que queremos terminar con la facultad que le otorga el Estado al presidente de la República para poder indultar a personas condenadas. Nos parece de la máxima gravedad. Yo no comparto esta atribución, es verdad que la tiene, pero yo no la comparto. Claro. Y en los últimos 3 gobiernos, que fue lo que yo te dije, hasta donde yo recordaba, en el gobierno de Piñera, el expresidenta Bachelet y el expresidente Lago, los indultos habían sido todos por razones humanitarias. Sí, y también por eso yo también le citaba al gobierno de Frey y el gobierno también de Elwin, que la gran mayoría en el caso del gobierno de Elwin eran presos políticos. Bueno, y en ese momento, por oponerse, Jaime Guzmán fue asesinado. Diputado Juan Antonio Coloma, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Que esté muy bien, Andrés. Gracias a ti. Chao, chao.